Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En el marco de la Semana de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, tenemos el gran honor de contar con la presencia del doctor Rolando Picos Bobbio, quien nos impartirá la conferencia La investigación filosófica como ejercicio crítico de reescritura de la tradición. Bienvenido, doctor. El doctor Rolando Picos Bobbio es licenciado en Filosofía y maestro en Metodología de la Ciencia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctor en Humanidades y Artes por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2010 y profesor con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente desde ese mismo año. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL y docente de medio tiempo en los programas de maestría y doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19B, Guadalupe, Nuevo León. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Montaigne, El libro y el espejo, en el 2023, Pluralismo filosófico norteamericano, un panorama contemporáneo, en el 2023, Ética, Educación y Sociedad del Conocimiento, en el 2020, Didáctica de la Filosofía, Prácticas, Retos y Experiencias, Pensar el Mundo, Filosofía, Razón Práctica y Nuevo Orden Post-COVID, Contingencia y Pandemia, Consideraciones desde la Filosofía Práctica, Mauricio Beuchot, Los senderos de una trayectoria filosófica en Analogía Filosófica 2016, Filosofía, Educación y Cultura, Elementos para la construcción del sentido humano en Filosofía, Cultura y Educación, Plaza y Valdés 2016, Michel Foucault y la genealogía de la subjetividad moderna hacia la configuración del sujeto ético en Devenires 2016, Las humanidades frente al cambio educativo en Félix López Ruiz, coordinador, Razón y sentido, el tiempo de la Facultad de Filosofía y Letras, entre el humanismo y la competitividad, el Learning by Doing en filosofía de la educación, tradición y actualidad, Apris Curivitia 2014, Inventario de la Filosofía de Nuevo León, Filósofos y Filosofía en Monterrey, Marco Tulio Cicerón, Apuntes para una filosofía de la amistad, en Tópicos, Revista de Filosofía, Universidad Panamericana, La filosofía y las humanidades ante el nuevo etos universitario, En los bordes de la filosofía, Educación, Humanidades y Universidad Itaca 2013 y Democracia y Educación, Lecturas y debates sobre la obra de John Dewey en Revista Intercontinental de Psicología y Educación, Universidad Intercontinental, México 2013. De próxima aparición es coordinador junto con Tirso Medellín del libro Pluralidad Filosófica Norteamericana, un panorama contemporáneo de Lirio Ediciones 2023 y Montaigne, El libro y el espejo en coedición de la FFIL de la UANL con el Fondo Editorial de Nuevo León. Es autor de Marcha y Memoria, el análisis del discurso de la entrevista de Julio Scherer al subcomandante Marcos en el 2006, compilador de Filosofía y Humanismo en el siglo XXI en el 2008, coordinador de Filosofía y Tradición 2011, coautor del Inventario de la Filosofía Novo-Leonesa, Filósofos y Filosofía en Monterrey, entre otras publicaciones. El doctor Rolando Picos Bobbio es miembro de la Asociación Filosófica de México. Desde junio de 2011 ha sido coordinador del Coloquio de Estudios Cruzados sobre la Modernidad del 16 Congreso Internacional de Filosofía de la AFM Toluca, del Coloquio de Didáctica de la Filosofía en el 17º Congreso Internacional de Filosofía de la AFM Morelia 2014. Es presidente de la Comunidad Filosófica Monterrey, vocal de la Asociación Filosófica de México y del Observatorio Filosófico del Norte, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Licenciaturas en Filosofía AMELIF 2018, de la Red Regional Centro Norte de Investigaciones en Filosofía y miembro asociado de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Sus líneas de investigación son problemas ético-políticos de la filosofía contemporánea, pensamiento barroco y renacentista, filosofía de la educación, formación docente y didáctica de la filosofía. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, doctora. Gracias por la generosidad de la invitación y gracias por leer tanto del currículum. No era necesario. Nada más algunas aclaraciones. Bueno, fui vocal del anterior comité directivo de la asociación, eh, y bueno, pero sí soy miembro de la asociación. Y la idea, a propósito de esta Semana de las Humanidades, es compartir con ustedes un texto y una presentación que le acompañe, que lo titulé justamente La investigación filosófica como ejercicio crítico de reescritura de la tradición. Y ya iré diciendo por qué. Permítanme, voy a compartir la presentación. Un momentito, por favor. A ver, ahí está. Bien, entonces voy a empezar desde aquí y con un poco fuera, digamos, del texto, quise traer a colación esta frase que me encontré de un querido amigo, un querido colega, el doctor José Alfonso Villa Sánchez, que me parece sintetiza muy bien este espíritu que siempre debe encontrarse presente cuando uno investiga. Investigando en términos generales de aquello que significa la investigación y por supuesto de aquello que significa la investigación filosófica. Una investigación filosófica lograda, dice el doctor Villa, alcanzada, finalmente llevada a término, ha tenido en su trayecto episodios de desorientación y a veces de fracaso. Y esos episodios son inevitables en la buena investigación, de manera que no ha de temérseles, sino por el contrario, se ha de tener la inteligencia para obtener el provecho que ofrecen. Si bien el que busca encuentra, en ese camino de búsqueda ha de pasar por la confusión, el desconcierto, la frustración y hasta la pérdida del norte, momentos que graban el ánimo de quien indaga junto a los del gozo y la satisfacción cuando la averiguación ha llegado a su término. El resultado de la investigación será la idea clara y distinta sobre la temática de investigación, pero ha sido sobre todo un amasijo contradictorio de estados de ánimo, motor de la búsqueda. Y sin el motor conformado por ese amasijo, no hay búsqueda intelectiva de la verdad. No podría estar yo más de acuerdo con lo que expresa el doctor Villa respecto a lo que significa este proceso de la investigación filosófica, de las contradicciones, de las dificultades y de la recompensa que finalmente surge al fin del camino, ¿no? Y para eso, sigo con algunas otras frases. La primera es de Jacqueline Ross, no mal recuerdo que no la puse ahí. Dice, la más poderosa buena fe se estrella ante la ausencia de un método filosófico. De ahí la importancia de asumir, pues, justamente cuando se hace investigación filosófica, un método filosófico determinado que nos va a ir orientando, sin que esto signifique que el método, como dice Morán, sea una camisa de fuerza. Y otra de las frases muy motivadoras que saco yo mucho a colación es la frase de Foucault, que Foucault escribe en el segundo volumen de la Historia de la Sexualidad, respecto a cómo reorientó todo el proyecto original que había empezado a desarrollar en el primer volumen de la Historia de la Sexualidad, y que desde mi punto de vista representa o debería representar lo que es el ethos de un investigador o de una investigadora en filosofía. En cuanto a aquellos para quienes darse penas y trabajos, comenzar y recomenzar, intentar equivocarse, retomarlo todo de nuevo de arriba abajo y encontrar el medio aún de dudar a cada paso. En cuanto a aquellos, digo, para quienes, en suma, más vale abandonar que trabajar en la reserva y la inquietud, es bien cierto que no somos del mismo planeta. Y bueno, aparte nuevamente de agradecer esta invitación a la universidad y a la doctora Carla Castillo Villapudua, espero haberlo dicho bien, pues he titulado esta charla La investigación filosófica como ejercicio crítico de reescritura de la tradición, a partir de la idea que la esencia misma de todo filosofar apela, como expresa Gadamer, a una tradición precedente, a un discurso fundante o fundado que es interpretado hermenéuticamente. Toda transformación opera además en el nivel del lenguaje y del sentido, y lo hace, por así decirlo, como expresión de una voluntad de verdad y como acto de enamoramiento
como expresión del eros. Meditando sobre el imaginario platónico de esta charla, porque inevitablemente cuando hablamos de eros, el nombre de Platón viene a colación, meditando pues sobre este imaginario, en cuanto a su referencia al eros, que es, como ustedes saben, como ustedes conocen, un principio por el cual se funda un deseo intenso por lo bueno, que trasciende lo físico y que apunta al conocimiento. Caigo en cuenta de que podría interpretarse lo que expresaré en adelante en el tono de cierto idealismo. Ya voy a aclarar por qué no es así. Como sabemos, el eros platónico opera en diferentes niveles como forma de aprendizaje que reconoce el tránsito en la conciencia del sujeto de sus apetitos hacia el ejercicio de la razón. El eros del filósofo acompaña la escala epistémica y la distancia que separa la doxa de la episteme se orienta hacia el conocimiento, pero se funda en la actitud, ethos, en una actitud hacia la verdad, que es una de las formas de la recuperación del sentido en un mundo deserotizado. La erótica de la verdad es una de las formas que asume la voluntad de saber como condición de producción de verdad. Clásico posmoderno, el filósofo continúa como ese atopos original e incesantemente imprevisible, enamorado de una sabiduría que parece inaccesible al hombre, porque esta, la sabiduría, Sofía, dice Diótima en el banquete, no es un estado humano, sino un estado de perfección en el ser y en el conocimiento que no puede ser más que divino. El filósofo, nos muestra Sócrates, es el aprendiz de ese camino sin fin, pero su actitud frente al mundo es propia de la filia. Es empática, interesada, solidaria, amistosa, generosa, pero no por ello exento de complicaciones, de complejidades. No es, sin embargo, más que en este espíritu apasionado por la verdad y no por la senda del pensamiento platónico, que es rica en matices e interpretaciones, por donde se orienta lo que hoy quiero compartirles. Mi intención será elaborar un esquema conceptual en el que se destaque el carácter sistémico y analítico del ejercicio filosófico, considerado lo que podríamos caracterizar más adelante como la naturaleza de la investigación filosófica, como un proceso gradual de aprendizaje y reconocimiento del ser y reelaboración también, diríamos, de esta tradición a la que señala o a la que alude el título de esta charla. En la primera parte de mi charla apelaré a la teorización clásica del ejercicio filosófico considerado en su sentido de investigación y método de acceso a la verdad, y en la segunda referiré a aspectos metodológicos y de fundamentación epistémica que caracterizan la filosofía como un saber, o más bien una actividad, que se funda en principios claros con objetivos precisos y objetos de investigación determinados que se construyen mediante una argumentación que toma en cuenta la naturaleza específica de la disciplina bajo la idea de trascender la mera especulación filosófica, que la especulación filosófica pues es parte del proceso, pero ahí hay que ir más allá. Estaré enunciando en este sentido la recuperación de algunas experiencias en ese amplísimo campo de la investigación filosófica, del cual soy realmente un principiante que admira a muchas y a muchos de sus colegas realmente que han desarrollado una investigación filosófica de profundidad. Primera parte, le llamo la inquietud por la verdad y la naturaleza del filósofo. Si uno no espera lo inesperado, nunca lo encontrará, pues es imposible de encontrar e impenetrable, dice Heráclito. La sentencia atribuida al filósofo no podría ser el mejor ejemplo del espíritu inquisitivo con el que cabe pensar la tarea misma de la filosofía, el carácter que cabría esperar del filósofo en este y en todos los tiempos. Esta imagen, sabemos, se representa en la metafísica aristotélica como una capacidad y una disposición humanas al asombro, al taumatzein, de la cual nacen las preguntas, las inquietudes, las especulaciones, los razonamientos sobre la naturaleza y el hombre, la ciencia y la filosofía misma. La filosofía es hija del asombro y de la duda, de una inquietud por el ser y la existencia que, aunque deseable, no ilumina y no ocupa necesariamente a toda la humanidad,
La filosofía, en ese sentido, es un camino extraño, difícil, complejo. Es una elección de vida poco popular en este y en cualquier otro tiempo. Los filósofos son, dice Pierre Hadot, gente aparte y extraña, que rompen totalmente con las costumbres y los hábitos del común de los mortales. Hasta ahí la cita. Nunca, recordemos a Kant, a propósito de su aniversario, nunca la fuerza del pensamiento y el aliento de la razón crítica que fundamentan el quehacer filosófico han sido plenamente aceptados ni por el poder político que representa el Estado, ni en muchas ocasiones por aquel simbolizado por el sistema educativo en su conjunto. No hay pensamientos peligrosos, señala Hannah Arendt. El pensamiento es peligroso. Ser, investigar, es aventurarse por las sendas del pensamiento, asumir sus riesgos y posibilidades, asumir, como diría el propio Foucault, una actitud parriciástica. En una entrevista realizada al filósofo en 1980, el filósofo francés resume aquello que llamaría la actitud inquisitiva de la sospecha propia del trabajo filosófico que se constituye en el fundamento de su ethos. Lo cito, te mencionaba anteriormente los 3 elementos de mi moral, señala. Estos son, 1, la negación a aceptar como evidentes las cosas que nos proponen. 2, la necesidad de analizar y conocer, dado que no podemos llevar a cabo nada sin la reflexión y el entendimiento, de ahí el principio de curiosidad. Y 3, el principio de innovación, buscar en nuestras reflexiones aquellas cosas que nunca han sido pensadas o imaginadas. En resumen, negación, curiosidad, innovación. Hasta ahí la cita de Foucault. La búsqueda de la verdad en una época que algunos caracterizan como un pensar sin certezas, donde los dogmatismos de todo tipo se apoderan de las conciencias y la acción de los hombres, nos hacen recordar nuestra lejanía de esa primigenia búsqueda por el sentido que lleva al filósofo o la filósofa a plantear una pregunta claramente metafísica. ¿Por qué hay algo y no más bien nada, ¿no? Como dice Heidegger. La confusión esa que priva en la existencia nos ha llevado del ser al parecer a identificar la verdad con el devenir del instante. En el prólogo de sus investigaciones filosóficas, Wittgenstein señala que lo cito, que la naturaleza misma de la investigación nos obliga a atravesar en zigzag un amplio dominio de pensamiento en todas las direcciones. La observación de Wittgenstein contiene al menos 3 elementos destacables desde el punto de vista metodológico. 1. Es imposible abarcar la totalidad de la realidad o de la realidad construida o constituida como objeto de estudio. 2. No existe una lógica lineal predeterminada en la investigación. La dialéctica del pensamiento desarrolla caminos alternos. El método, señalan Adorno y Morán, no es una camisa de fuerza, sino una guía no exenta también de ambigüedades. 3. Siempre es posible en ese movimiento, muchas veces complejo y contradictorio de la investigación, ante una realidad que desborda, al menos momentáneamente, nuestras capacidades de comprensión, la emergencia de falacias argumentativas para describirla, de aquello que el primer Wittgenstein, denominara pseudoproposiciones, es decir, oraciones que carecen de sentido. Con esta observación lo que quiero señalar es que en la investigación filosófica, pues también en esta elaboración no estamos de este proceso, no estamos exentos de estas contradicciones o de estas fallas en nuestros razonamientos, en nuestras argumentaciones, que muchas veces no vemos, ¿no? Sino después de una segunda lectura o una tercera lectura, o a veces en la opinión de otros colegas. Entonces, de aquí también que una de las cuestiones importantes, vamos adelantando, cuando se investiga filosóficamente, es la atención al proceso argumentativo, la atención a la sintaxis en aquello que estamos elaborando y a la construcción semántica, sintáctica y lógica de los argumentos, ¿no? Pero es propio, insisto, de este aprendizaje que va de lo inicial e incluso se presenta también en los grandes y los grandes filósofos consagrados, de repente esas contradicciones.
esas contradicciones son justo la base de la que parte la crítica filosófica, que por otra parte pues resulta fundamental en el avance, por así decirlo, pongamos de comillas, de la filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía, lo sabemos, es una actividad agónica, es una actividad polémica, es una actividad donde interviene el diálogo, la argumentación, el diálogo, la escucha y la crítica. Por eso, pues, y sin que se me acuse previamente de analítico para los fines de la investigación filosófica, cito a Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, y acá pongo en corchetes, por el momento y con cierta mesura, mejor callarse. Esta sentencia aforística de Wittgenstein del Tractatus sería como una especie de, creo yo, de principio de prudencia, ¿no? Cuando todavía no tenemos ni todas las lecturas ni todos los elementos de conocimiento para afirmar algo con cierta contundencia. Más allá del determinismo que puede encerrar los estrictos límites que el positivismo y sus secuelas derivan de la proposición del primer Wittgenstein, en un mundo donde los hechos atómicos y las proposiciones lógicas dominan la realidad, ¿acaso hay que recordar que justamente la investigación filosófica y su lógica tienden a desbordar los límites previos del lenguaje? Es decir, el mismo Wittgenstein va a reconocer esa pluralidad de los juegos del lenguaje en las investigaciones filosóficas. Tal proceso revela el aprendizaje crítico hermenéutico propio de la investigación filosófica. En su discurso como nuevo miembro de la cátedra del Collège de France en 1953, publicado luego como un libro bellísimo que se llama Elogio de la Filosofía, siguiendo una tradición que remite al Renacimiento, Maurice Merleau-Ponty establece algunas coordenadas o principios que acaso definen el carácter del filósofo, de la filósofa y de la actividad filosófica como investigación. D'abord, dos a priori a matizar en las circunstancias del presente. A, la idea de la investigación filosófica libre para referir a la tarea institucional del Collège de France. B, el aristotélico y epicúreo principio de, cito, tener por oficio su propia pasión. Fin de la cita. Aspecto que en la profesionalización de la filosofía adquiere matices por destacar. Y de estos dos principios, bueno, lo primero, o sea, destaco nuevamente, el asunto de que investigar en filosofía debe hacerse de manera libre, no es por encargo, ¿no? Debe hacerse a partir de los intereses de la y él, los investigadores, ¿no? Y el otro asunto de que la investigación filosófica debe de ser contemplada como una pasión, como algo que sea disfrutable. Por eso yo mencionaba al inicio de la charla el elemento heroico, el elemento poético que está presente en este asunto de la investigación filosófica como creación filosófica. Y me parece muy importante este punto. En relación a la naturaleza y al etos presente en la investigación filosófica, tomemos en cuenta los siguientes principios que, acaso, pese a ciertos contextos, definen esta naturaleza insatisfecha del que ama Sofía. A, el filósofo, señala Merleau-Ponty, se reconocen que tiene inseparablemente el gusto por la evidencia y el sentido de la ambigüedad, ¿no? O sea, se dan estos dos elementos que justamente son motores de este proceso que siempre es inacabado. B, lo que hace el filósofo es el movimiento que reconduce sin cesar del saber a la ignorancia, de la ignorancia al saber, y una especie de reposo en ese movimiento, ¿no? Bajo este permanente movimiento de las ideas, del pensamiento que supone la investigación. C, lo que el filósofo propone nunca es absolutamente absoluto, sino lo absoluto por relación a él. Aquí lo estoy citando. D, la función de la filosofía sería, pues, registrar este pasaje de sentido más que tomarlo como hecho irrenunciable. ¿Eh? Si filosofar es descubrir el sentido primero del ser, no se filosofa entonces abandonando la situación humana. Es preciso, por el contrario, sumergirse en ella. Y sobre este punto, en realidad también me parece importante porque yo, al menos mi lectura de la filosofía,
es que, bueno, podemos hacer investigación filosófica que tiene que ver con pensamiento clásico, con diferentes periodos, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece realmente esencial es que la investigación filosófica se haga en relación a una ontología del presente, como expresa Foucault, en relación a aquello que sucede, aquello que está sucediendo en nuestro momento, aquello donde la tarea de la filósofa y del filósofo resulte ser útil, ¿no? Aquello que implique, digamos, cierto compromiso y cierto posicionamiento de la filósofa y del filósofo respecto a esto que es también de alguna manera un papel social o un rol social o una responsabilidad social, si puede verse así, o un principio ético que tenemos en tanto profesionales, y aquí quiere decirse de la filosofía. F, el filósofo moderno es a menudo un funcionario, siempre un escritor, y la libertad que se le concede en sus libros supone una contrapartida. Habla sin oposición en un universo académico donde las opciones de vida son amortiguadas y las ocasiones de pensamiento veladas. G. La filosofía puesto en libros, dice Merleau-Ponty, ha dejado de interpelar a los hombres. Se ha escondido en la vida normal de los grandes sistemas. Y de lo que se trata, pues, es de que la filosofía salga hacia afuera, ¿no? Interpele críticamente a los sujetos, a los seres humanos, interpele críticamente la realidad tal cual se presenta y proponga también la filosofía. Uno de los rasgos también a los que llevan, creo yo, la investigación filosófica no es a la mera descripción de aquello que hay o de aquello que sucede, sino también a cómo podría ser de otro modo. Y en ese sentido, también otra cosa que no escribe aquí, pero que destaco, para mí la filosofía y la investigación filosófica puede ser interdisciplinaria. Analicemos con detalle los argumentos de Merleau-Ponty. No se filosofa ni se hace filosofía, ni por supuesto investigación filosófica sobre la base de presupuestos fantásticos, puramente ideales, de hechos que no se materializan en cualquiera de sus posibilidades en la realidad, pero que sin embargo para su interpretación no se reducen a la apariencia, en el sentido platónico de la doxa, a la apariencia de la realidad. La trascendencia de la mirada filosófica se funda en la imposibilidad de agotar la realidad y por lo tanto de la verdad que es susceptible de fundarse en ella. Ambigüedad, sin embargo, no es o no debiera ser en filosofía barroquismo, confusión, que ese es otro defecto que a veces tenemos, ¿no? El escribir mucho y a veces escribir demasiado rebuscado, barroco, donde estas ideas se nos pierden. Por eso aludía casi al principio a Wittgenstein, ¿no? La evidencia siempre es el punto de partida inagotable de los posibles sentidos de la cosa. 2. La investigación filosófica, ya se dijo, no tiene anhelos de totalidad y supone una dialéctica entre nuestra ignorancia y nuestras posibilidades de comprensión. Esta precondición del ejercicio filosófico está presente en la tradición clásica, señaladamente en el precepto socrático de yo solo sé que no sé nada. Su traducción contemporánea, por supuesto, no es ni lista ni escéptica, no se trata de negar las posibilidades del avance del conocimiento, sino de la pretensión de totalidad. 3, y aquí sí ya están en el slide, lo absoluto remite filosóficamente a la temporalidad existencial de quien lo piensa o sostiene como principio que funda su pensamiento. De cierto modo, o de cierta forma, lo absoluto remite contrario sensu a la paradoja de la flecha de Zenón de Elea, que presupone la inexistencia del movimiento. Lo absoluto en realidad jamás es absoluto. Es una singularidad que siempre debe tomarse como principio temporal de pensamiento. 4. La razón crítica alimenta el pensamiento, trasciende nuestras conformidades. El hecho de expresar nietzscheanamente que no existen hechos sino interpretaciones no anula el hecho realmente existente. Nuestra interpretación del mismo puede ser o no, acercarse o no a la verdad, pero la labor crítica de la investigación filosófica es, bueno, desarrollar todo el proceso para ver si estamos cercanos o estamos lejanos de esa verdad que ya dijimos también no es una verdad eterna, sino es una verdad relativa. 5. Investigar filosóficamente es en buena medida elegir nuestro propio
horizonte existencial. Yo creo que las filósofas y los filósofos se definen en buen sentido, de buena manera, por aquello respecto a lo que investigan, por sus objetos de estudio, que remiten también a una condición existencial. Al menos si asumimos muchas veces que, como yo lo asumo, que la filosofía es una forma de vida, ¿no? En la circunstancia humana, la única posible para nosotros, sujetos a los cuales la modernidad atribuye una subjetividad y una razón trascendental, abandonar lo humano y agregamos lo poshumano, o lo no humano, es abandonar la filosofía misma. La cotidianidad, las pequeñas prácticas, el análisis de lo discontinuo, como expresa Foucault, revelan mucho más que las miradas totalizantes, sistémicas, de pretensiones hegemónicas y colonizantes del pensamiento. 6. ¿Dónde queda en el presente el filósofo, a menudo maestro universitario, en ocasiones investigador heroico de su profesión? Porque ¿cómo se puede investigar con 20 horas frente a grupo o en estas condiciones tan disímbolas que tiene la investigación en nuestras universidades, ¿no? Por eso hablo de la heroicidad, una heroicidad que también, si somos muy textuales, tiene que ver también con una búsqueda de ingresos de mayor sueldo, ¿no? Porque los sueldos universitarios, pues bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es su profunción social? La libertad de pensamiento es un bello y romántico concepto que se estrella frecuentemente contra la realidad, incluso ya al nivel del discurso académico. ¿A qué responde la investigación filosófica? ¿Cómo adquiere carta de ciudadanía? ¿Cómo se materializa la utilidad social de investigar en filosofía? Y es que se trata de reivindicar aquella opinión cartesiana de que los pueblos que practican la filosofía son los más civilizados, pues ella solo nos distingue a los más salvajes y bárbaros, y que cada nación es más civilizada y refinada, práctica académica idealizada y pura, que no se materializa como crítica de lo existente, ahonda, para nosotros, la distancia entre el mundo y el hombre, pierde, como señala Merleau-Ponty, su capacidad de interpelar a la realidad. Sigo. Filosofía como investigación. Siguiendo a Ricardo Guerra, el filósofo Ricardo Guerra, la filosofía es un tipo particular de investigación que no se reduce al campo de la técnica o que contribuye de manera visible, como lo harían teóricamente los estudios de campo, a hacer avanzar el conocimiento sobre la sociedad, a impulsar el desarrollo social o desarrollar un tipo de innovación productiva, así entre comillas. Etimológicamente, investigar tiene relación con invadir. Investigar es meterse en un campo extraño, distinto, ajeno. Es no aceptar las cosas tal y como se presentan. Es preguntar qué hay detrás, qué hay en el fondo. Y este es el sentido originario que nos interesa subrayar desde el punto de vista de la filosofía. Investigar es cuestionar siempre la realidad. Guerra Tejada distingue tres diferentes acepciones en que puede entenderse la investigación filosófica. Uno, la primera, que se fundamenta en la búsqueda de los primeros principios, en la causa-origen y la física de cuanto existe y sucede, trasciende la realidad en su inmediatez. La segunda, ligada a los desarrollos de la ciencia en la modernidad, señala el filósofo, fundamenta la investigación filosófica, lo cito, como inventario, como descripción, como colección, como observación, fin de la cita, y se construye además con herramientas lógicas, como sucede en el caso de Hegel y del primer Wittgenstein. 3. El tercer sentido, destaca el filósofo, es el que se liga a considerar la investigación como invención, como creación. La investigación filosófica que trasciende lo dado, nos advierte Mario Teodoro Ramírez, debe evitar el riesgo de reducirse a una mera función cognitivo especulativa que sustancializa conceptualmente la realidad y, en cierto sentido, la enajena. El sentido de creatividad del pensamiento filosófico reside, señala, lo cito, no debe olvidar la otra cara del pensamiento filosófico, aquella que mira hacia afuera, hacia lo posible, hacia el porvenir, hacia lo no dado, pero que podría darse hacia lo nuevo. Ahí donde las ideas y los conceptos filosóficos no se ven únicamente como resultado o producto de un proceso, sino también como principio e inicio de un nuevo proceso, como origen generador no solo de trayectorias de pensamiento, sino
también de nuevos modos de vida y nuevas formas de existencia. Hasta ahí la cita. Investigar supone entonces aprender a mirar. Como escribía Leibniz, los filósofos no se distinguen de la demás gente en que perciban cosas distintas, sino en que las perciben de otro modo, es decir, con el ojo de la mente y con reflexión o atención y comparándolas unas con otras. Este mirar, fin de la cita, esta era una cita. Este mirar, sin embargo, no es un proceso lineal, automático. Hay que aprender a mirar filosóficamente por aproximaciones sucesivas al objeto de estudio, en diálogo con él a través del conocimiento gradual de sus determinaciones, estudiándolo, conociéndolo. Al igual que la investigación científica, la investigación filosófica tiene como origen, decíamos, el asombro frente al mundo, y al igual que ella busca darle explicación y sentido. Pero no dejemos de lado la naturaleza de este sentido, pues la investigación filosófica se plantea como objetivo primordial el crear un tipo específico de conocimiento que denominamos filosófico, que se distingue de otras formas de conocimiento que dialoga con esas formas, no para afirmar una pretendida superioridad, sino para comprenderla desde el núcleo fundamental de su articulación, la razón, el pensamiento crítico y reflexivo. La investigación filosófica es un proceso falible, porque, decíamos, podemos equivocarnos, pero al igual que toda investigación está guiada por la búsqueda de la verdad. Ese es su objetivo ideal. Y aunque la verdad es de por sí un tema filosófico sustancial, la verdad constituye un deseo, una meta, un camino que quiere ser satisfecho. Es difícil, lo confirma la tradición y la diversidad de la propia filosofía, hablar de un método filosófico único para la investigación filosófica. Antes, al contrario, afortunadamente hay una pluralidad filosófica. Los intentos reduccionistas que buscan subsumir la filosofía a cierta visión, a cierta versión de la ciencia positiva, dan cuenta de esta imposibilidad para atrapar lo real. Por el contrario, como decíamos, los métodos de la filosofía son plurales, toman en cuenta la tradición filosófica y desarrollan una serie de estrategias metodológicas que buscan optimizar la investigación filosófica y sus resultados en relación con su contexto comprensivo. Sintéticamente, los métodos de investigación deben cumplir con dos condiciones básicas. Uno, o A, ser impuestos exclusivamente por la naturaleza misma de los objetos, pues son los objetos mismos quienes han de indicar a la mente del ser humano cómo deben ser penetrados o cómo deben ser explorados por ella. Dos, ser adecuados totalmente a la naturaleza misma de los objetos, a su modo de ser y a su modo de parecer, a su modo de obrar o a su modo de padecer, para poder dar cuenta de todas las características esenciales, cualidades permanentes y rasgos específicos de estos. Finalmente, como señala Adorno, lo cito, los métodos no dependen del ideal metodológico, sino de la cosa. En tanto que, vuelvo a citar, la vía crítica no es solamente formal, sino material. El ejercicio filosófico, señala Jacqueline Ross, es, cito, una actividad reglada, ordenada y compleja que tiene como fin un desarrollo y una formación que descansa sobre cierto número de reglas o convenciones. Fin de la cita. El método es una ruta, un camino o dos hacia una meta. Es un conjunto de procesos razonados y racionales que permiten llegar a un fin. Practicar el método filosófico es, ante todo, conducir bien la razón y el pensamiento por medio de algunas reglas fundamentales, pues solo así se dejan de lado los falsos supuestos y estas pseudo-argumentaciones, como habíamos dicho. El uso de un método atañe entonces a la naturaleza del ejercicio filosófico. Siguiendo Deleuze, la propia esencia de la filosofía es la invención de conceptos, es decir, representaciones que no están en la realidad en cuanto tal. Lo cito. La filosofía consiste siempre en inventar conceptos, tiene una función que sigue siendo de plena actividad, crear conceptos. El concepto es lo que impide al pensamiento ser una simple opinión, un parecer, una discusión y una charlatanería. Y me parece que este criterio de distinción que nos marca Deleuze es fundamental, ¿no? A propósito de la argumentación cartesiana de que el buen sentido es lo que mejor repartido está en todo el mundo, entre todo el mundo, Jacqueline Ross señala que el método permite manejar
y organizar estos conceptos, darles un tratamiento riguroso y lógico que permita llegar a la verdad de aquello que se busca. Y aquí la cito, lo que está aquí en la presentación. El método filosófico descansa pues sobre un postulado voluntarista. No se trata de improvisar, no descansa. No se trata de improvisar, de esclarecer unos dones o cualidades innatos, sino de dominar una a una las dificultades, procediendo gradualmente y apoyándose en la voluntad. Haciendo funcionar las reglas, todo el mundo puede conducir su proceso a buen puerto. El propio principio del método es que todo individuo dotado de razón puede dominar el ejercicio filosófico, sea cual fuere su nivel de abstracción, ¿no? No es un postulado voluntarista, lo señala. El método no lo es todo, pero es un buen principio. Las complejidades metodológicas y argumentativas propias de la investigación filosófica descansan sobre la base del aprendizaje de ciertas reglas básicas, lógicas, que orientan el filosofar. La labor no está exenta de problemas que se deben de resolver en el proceso. Hablemos ahora un poco de la relación entre la investigación y la comunidad filosófica. Recorramos en esta última sección de nuestra charla algunos aspectos que ligan la investigación filosófica con su carácter público y también profesional, en tanto que estos presupuestos constituyen el eje desde donde puede ser pensada la filosofía, más allá de una actividad reflexiva, solitaria, sino más bien en su dimensión social y pública, que me parece también una cuestión esencial, salir de la filosofía, de la academia, al campo de los intereses sociales, políticos, públicos, de la vida de la comunidad. Metodológicamente, la filosofía académica profesional actual se constituye en un diálogo continuo entre investigadores e investigadoras. El objetivo de la investigación, la generación de conocimiento científico, además de vincularse a la creación personal de cada investigador, es responsabilidad colectiva de una comunidad de investigadores que conforman la disciplina. La producción filosófica fortalece o debilita la filosofía por ello. Y cuando hablo de la comunidad filosófica, me estoy refiriendo más allá a una comunidad filosófica que se constituye o que se construye más allá de los imperativos o los requerimientos institucionales, ¿no? Me refiero a la comunidad como un punto de encuentro, a la comunidad filosófica como un punto de encuentro de filósofas y de filósofos que se interesan y se preocupan y tienen pasión y tienen compromiso en aquello, en lo que hacen, en aquello que escriben, en aquello que investigan. La producción filosófica fortalece o debilita la filosofía, por ello la comunicación es un aspecto esencial de la investigación académica. Y esta comunicación, insisto, ya no es solamente la comunicación que se da solamente entre pares o entre especialistas, sino ahora las nuevas políticas de investigación nos hablan de la necesidad, del deber y de la responsabilidad social de que esta comunicación vaya y se constituya como un elemento volcado hacia la comunidad, ¿no? Que tenga una naturaleza social, ¿no? Que sea universal y que se comparta, ¿no? Es necesario que la comunidad de investigadores revise y eventualmente publique los resultados del investigador o de la investigadora. Para que el resultado de una investigación pueda ser publicado, ya sabemos, debe pasar por un riguroso proceso de dictaminación en el cual otras y otros expertos investigadores e investigadoras verifican los resultados de dicha investigación, confirman su originalidad, profundidad y su aportación al campo filosófico, lo cual, pues bueno, de alguna manera también nos está señalando que aquí hay un compromiso ético, una ética de la producción filosófica, porque de lo que se trata es de investigación filosófica original, que responda a los intereses sociales, que responda también a las exigencias canónicas propias de una actividad profesional. Además de ser una actividad propia de una comunidad, la comunidad filosófica, la investigación filosófica es en este sentido un proceso público, que es lo que quiero puntualizar, ¿no? Y dejar muy en claro. Es público porque por lo menos en principio está abierto a cualquiera. Lo que importa, o a la consulta de cualquiera, o así debería de ser. Lo que importan son
son las razones y se presupone que éstas son independientes de quienes las sostienen. No se apela a la autoridad de nadie, sino a la fuerza de los argumentos, porque esa es otra cuestión. La sacralidad de las y los filósofos en filosofía suele ser muy improductiva y suele llevarnos a contradicciones. Nada en filosofía es totalmente sacralizado, aunque bueno, todas y todos tenemos en algún sentido alguna simpatía o nos decantamos por alguna forma de pensamiento, ¿no? Pero esta sacralidad dogmática, insisto, no puede sustituir a la fuerza de la argumentación filosófica. Una investigación original en filosofía debe contemplar, al igual que lo hace el campo de la ciencia, una actitud ética del investigador y la investigadora, su honestidad y transparencia a fin de evitar el plagio académico, es decir, de lo que ahora sucede con la inteligencia artificial, todos estos aspectos complicados, ¿no? Dicha conducta debe ser parte de los valores adquiridos en el propio proceso formativo del filósofo y de la filósofa, y haríamos bien en preguntarnos cuáles son los factores que determinan tal actitud ética. Es fundamental para un investigador o una investigadora saber comunicarse tanto de manera escrita como oral, ¿sí? Yo creo que también la oralidad, que es parte incluso de lo que algunos llaman una competencia, resulta ser fundamental en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo también si uno se va a dedicar, por ejemplo, a la docencia eventualmente. Un aspirante investigador que no sepa, por ejemplo, atender una conferencia y poder captar lo que en ella se dice, o que no sepa articular sus comentarios, preguntas o contribuciones durante la sesión de discusión, tendrá problemas para integrarse a la comunidad de investigadores y por lo tanto alcanzar su objetivo de generar conocimiento científico o en nuestro caso de conocimiento filosófico. Dominar el arte de la palabra es esencial para el investigador en filosofía, pero sirve de poco si no tenemos propuestas originales que comunicar, si no tenemos nuevas hipótesis, críticas o comentarios que compartir y poner a consideración de las y de los otros. No debemos de olvidar que también son importantes el saber leer y escuchar. Nadie se convierte en investigadora o en investigador si no lee, si no escucha. Sin ellos tampoco hay comunicación y sin comunicación no hay investigación filosófica. El asunto atañe en este sentido a una formación adecuada que permita desarrollar la comprensión, primera vía para producir conceptos propios. Estos conceptos propios que se van a ir generando a partir de una trayectoria, a menos que uno sea, no sé, un filósofo o una filósofa natos con ideas propias y originales, todos debemos de reconocer justo el valor de esa tradición de la que siempre abrevamos, ¿no? Que tratamos de comprender, que cuestionamos y que eventualmente que problematizamos, que cuestionamos y eventualmente transformamos a partir de nuestras propias argumentaciones. ¿Por qué es importante leer y escuchar lo que dicen o escriben otras filósofas y otros filósofos? Porque si lo que escriben es correcto, podemos, uno, aprender de ellos, de ellas, y dos, avanzar sobre lo que ya hallaron otros. Esto que algunos en investigación de repente se olvidan, la importancia o lo fundamental que es el conocimiento del estado de la cuestión o el llamado estado del arte, ¿no? Que es todo lo que precede, toda esta tradición que precede, toda esta investigación que precede al intento de nueva investigación. Para escribir filosofía, no olvidemos el asunto por las prisas. Hace falta primero leer filosofía, leer la filosofía. En el marco de lo anecdótico, a propósito de lo fundamental de asumir premisas claras en la investigación, Arturo Barceló expresa, lo cito, que mucha mala filosofía ha sido el resultado de plantearse preguntas irrelevantes o inexistentes, preguntas, cuya respuesta a nadie le interesa porque no contribuyen en absoluto al desarrollo de la filosofía. A veces los filósofos, dice, somos como aquel borracho del chiste. Un policía le encuentra tanteando el piso a la luz de un farol a altas horas de la noche y le pregunta qué hace. Tengo extraviadas mis llaves, responde. Y el policía vuelve a preguntar, ¿y en qué parte se le extraviaron, caballero? A lo que el borracho contesta, abajo de aquel árbol. Sorprendido, el policía le dice, ¿y por qué las está buscando aquí? Y el borracho le contesta, porque aquí hay más luz. Así como el borracho pierde el tiempo buscando sus llaves lejos de donde cayeron, así también, dice Barceló, perdemos el tiempo investigando
donde no hay ningún problema genuino. Hasta ahí la cita. Por ello mismo, toda escritura, lectura filosófica se hace desde desde un paradigma interpretativo que valida los enunciados que se expresan en el discurso filosófico. Leer un texto filosófico, señala Ross, no designa solo una operación mediante la cual uno se informa de la materia o del contenido de una teoría o de una doctrina, sino que es un conjunto de actos por el que nos familiarizamos con los textos y profundizamos, por consiguiente, en el ejercicio de una reflexión. Leer un texto filosófico es realizar una donación de sentido, donación que será dinámica y personal. La lectura filosófica implica, por otra parte, en el lector una disposición activa, receptiva, abierta. Se trata de un proceso intelectual organizado, sistémico, y no de la aprehensión de contenidos petrificados, memorísticos o dogmáticos. Leer, así entre comillas, a Platón debe significar, o a cualquier filósofo, filósofa, Hannah Arendt, la que ustedes quieran, el que ustedes quieran, leer debe significar estar en la disposición de dialogar con el filósofo, con la filósofa, con sus ideas y con sus circunstancias. Siempre remarco lo importante que es contextualizar, entender la circunstancia y la correlación entre esa circunstancia y la producción filosófica de filósofas y de filósofos, ¿no? Con sus ideas y sus circunstancias, haciendo al mismo tiempo el ejercicio de una actualización crítica o de la actualización crítica de lo que nos dicen en el presente. La lectura filosófica también es un proceso metódico y ordenado, parte de lo simple a lo complejo, avanzando en profundidad, en la medida en que pacientemente somos capaces de penetrar en el pensamiento de un autor. Aquí yo diría que en filosofía eso de brincarse y luego inmediatamente tratar de instalarse en la filosofía contemporánea cuando uno va empezando, pues es por lo menos un error, ¿no? No se puede, yo creo que es bien importante el conocimiento, reconocimiento y la lectura de las diferentes épocas filosóficas. Es singular, pero también colectiva, en el sentido de que se comparte en la comunidad filosófica que inicia en el aula y que puede desarrollarse o puede materializarse también fuera del aula, ¿no? En los pasillos, ahí donde se comenta, ahí donde se discute. Eso es hacer viva justamente esta lectura filosófica. La lectura, entendida en su sentido formativo, antecede a toda escritura filosófica. Ahora bien, la escritura profesional en la filosofía es un tema que por sí mismo, ya decíamos, atañe a la ética. Escribir bien requiere tiempo. El tiempo suficiente para una reflexión ordenada que conduzca a desarrollar una verdadera investigación filosófica, original, propia, en la medida de lo posible, claro, que sin embargo no es más que la continuación de una cadena, ya lo hemos señalado, de un entretejido de argumentos que atraviesan la propia historia de la disciplina. Escribir requiere un espacio propio. Este espacio propio representa mucho más que un mero lugar físico. Implica mantener una disciplina, un autodominio, que se refuerza cuando somos capaces de planificar nuestra tarea, dosificando nuestros esfuerzos. Para ponerse a escribir hace falta no solo querer escribir, sino que se precisa también una cierta planificación previa de lo que queremos escribir. Por otra parte, sabemos que los géneros en filosofía han evolucionado históricamente. No se escribe ahora igual que en el siglo IV antes de Cristo, o en el siglo XIII, o en el siglo XIII, y ni siquiera hace 50 años. La academización de la filosofía ha hecho muy estrictos los requisitos y cánones de cada género. Y sobre esto, pues también podríamos plantearnos hasta dónde esta academización extrema también lleva un poco a perder parte del sentido de la filosofía, o cuáles son los límites de uno y de otro, ¿no? Sobre todo a partir de la imposición de los modelos estandarizados, los APA y demás estilos de citación, etcétera, etcétera. En todo caso, es recomendable para quien se inicia en la escritura profesional en filosofía que procure atenerse a las pautas y procedimientos más comunes en la tradición a la que pertenezca o con la que se identifique. En la escritura profesional de la filosofía, en el sentido de ser producto de una investigación y
generación de conocimiento filosófico, existe una serie de requisitos esenciales que tienen que ser cubiertos. Uno, el dominio de la argumentación y las diversas formas de argumentación en la filosofía que hemos estado recalcando a lo largo de esta charla. Dos, el uso de parámetros de redacción adecuados, estilo, uso de citas, fuentes, coherencia y sintaxis lógica de la argumentación en la investigación filosófica. Tres, la originalidad, creatividad y aportación del escrito al conocimiento filosófico acumulado, a esa tradición, insisto, de la cual siempre vamos a partir. Cuatro, el desarrollo de un estilo que refleje claramente un ethos filosófico. Esto también es importante, ¿no? Algo que nos va configurando con una personalidad, con una manera de ser, con un carácter, ¿no? Un estilo que refleje claramente un ethos filosófico que contribuye a la tradición de un campo, sea la hermenéutica, la fenomenología, la teoría crítica, la ética, el marxismo, la didáctica, la filosofía analítica, la filosofía de la educación, los nuevos realismos, los feminismos, etcétera, vistos desde la perspectiva filosófica. Finalizo estas notas agradeciendo su paciencia y regresando al inicio con uno de los modos en los que yo entiendo lo que no puede ser más que el producto de una voluntad paciente y ordenada. En la introducción del uso de los placeres, ahí donde Foucault explica el desplazamiento de su proyecto original, se encuentran algunas claves muy vigentes desde mi punto de vista sobre la naturaleza de la investigación filosófica. Y cito a Foucault. Se trata de la curiosidad, esa única especie de curiosidad, por lo demás que vale la pena de practicar con cierta obstinación. No la que busca asimilar la que conviene conocer, sino la que permite alejarse de uno mismo. ¿Qué valdría el encarnecimiento del saber si solo hubiera de asegurar la adquisición de conocimientos y no, en cierto modo y hasta donde se puede, el extravío del que conoce? Hay momentos en la vida en los que la cuestión de saber si se puede pensar distinto, de cómo se piensa y percibir distinto, de cómo se ve, es indispensable para seguir contemplando o reflexionando, ¿no? Como dice ahí la otra cita, la investigación filosófica permite el desplazamiento de los lugares comunes en los que el sujeto se reconoce para pensar de otra forma. ¿Qué es la filosofía hoy? Quiero decir, la actividad filosófica, sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo, y si no consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde podría ser posible pensar distinto. La investigación filosófica permite entonces el desplazamiento de los lugares comunes en los que el sujeto se reconoce para pensar de otra forma, ¿sí? Y ya lo hemos dicho, ¿no? La cita que acabamos de decir. En este juego de aprendizaje y ascesis por el cual el alumno, la alumna abandona, como señala Krause, la cito, la actitud pasiva del alumno para asumir la del filósofo, la de la filósofa, con todos sus riesgos, ¿acaso se juega la idea Foucaultiana de la investigación como ensayo y de la escritura que le sucede, Tito, como prueba modificadora de sí mismo en el juego de la verdad y no como apropiación simplificadora y reductiva del otro con fines de comunicación? Cito Krause. Fuera de la versión, por supuesto, fuera de la versión instrumentalista de la productividad sin sentido que priva de repente en la academia, quizás el ensayo sea ciertamente, como expresa el propio Foucault, el cuerpo vivo de la filosofía y el campo en el que yo sin duda me siento mucho más cómodo. Y pues nada, esta es la bibliografía y pues muchas gracias por su atención. Dejo de compartir. No, al contrario, muchísimas gracias, doctor Rolando. Agradecemos enormemente su tiempo para compartirnos todas sus reflexiones y su propia investigación filosófica, que sin lugar a dudas incitará a nuestros estudiantes para leer la filosofía, releer la filosofía y plantearse toda esta serie de preguntas y problemáticas sobre una ontología del presente. Bien, abrimos un pequeño espacio para preguntas, diálogos, comentarios. Ahí anda el doctor Lee. Ahora sí alcanza a agarrar el micrófono. Aquí ando. No sé si alguien de ustedes quiera preguntarle algo al doctor Rolando.
Hay una pregunta del doctor Héctor. Adelante. Adelante, adelante, adelante. A ver. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Gracias por su exposición. Ahí voy a ser bien breve, ¿no? Es una preguntita ahí que traté de simplificar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué recursos filosóficos pueden ayudar al investigador para dar cuenta de la figura del filósofo sin sustancializarlo? Me parece que en la primera parte de su intervención usted quiere, pues, dar cuenta, digamos, de un perfil, digamos, filosófico, de una figura filosófica, atendiendo, pues, a algunos aspectos propios, pues, de la tradición, ¿no? Esta idea de carácter, de esencia, de ethos, ¿sí? Que, bueno, desde mi punto de vista, podría llevarnos a una sustancialización, ¿no? Cosa que entra un poquito en contradicción con pues, parte de su marco teórico, ¿no? Que es precisamente esta perspectiva Foucaultiana, ¿no? Es nada más una duda ahí que me queda, pero muchísimas gracias por su trabajo, doctor. No, gracias a usted por la observación. No, pues la idea, bueno, habría que revisar el texto. Sí, no hay esta intención de sustancializar, ¿no? Evidentemente que se trata de, por un lado, tener el perfil y la formación y la disciplina, que es importante, ¿no? Para no caer en especulaciones, pero por otra parte también está, aparte de estas, digamos, de estos hábitos intelectuales, de esta disposición, estar abiertos a la inquietud por aquello que sucede, ¿no? En este sentido, no me quedo con el esquema de que la investigación en filosofía es solamente válida si refiere únicamente a lo que el canon de la tradición señala y dictamina, ¿no? En este sentido, quizás, bueno, valdría aquí una anécdota un poco para aclarar eso. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, igual, pues, ustedes saben que para llegar al planteamiento del problema, pues, se batalla, ¿no? Yo presenté, obviamente influido por Foucault, eso no lo puedo negar, ¿no? Como 4 versiones de mi proyecto de investigación, y me decían, no, todavía esto todavía no llegas, porque estaba demasiado atado al canon, la tradición y a la idea Foucaultiana. Yo quería hacer un proyecto Foucaultiano, ¿no? Porque me había entusiasmado mucho. Pero hasta que me cayó el 20, como decimos aquí, de que era inútil hacer otro de los muchos y de los miles de ejercicios de admiración a Foucault, hasta que me cayó eso, entonces llegué a un problema concreto, a algo que era visible y a algo que tenía que ver con la comunidad. Mi tesis versó sobre el asunto de la amistad en la tradición clásica, cristiana y moderna, y en la modernidad. Entonces, no hay un afán de sustancializar la investigación, pero sí, digamos, de asumir o de partir de una base epistémica necesaria, eso sí, es fundamental, de determinados hábitos intelectuales necesarios también, ¿no? Para no ser sofistas en el sentido negativo del término, porque el sofisma podría verlo desde otra vertiente, o los sofistas desde otra vertiente, pero no, un poco como usted señala en su observación, la investigación filosófica también debe atender a lo discontinuo, no solamente a lo lineal, ¿no? A lo que va emergiendo, a lo que va aconteciendo, como dice Deleuze, ¿no? A lo que va sucediendo para que tenga sentido. Y yo por eso planteaba también casi en la parte final de la charla la idea del sentido de la comunidad de investigación, ¿no? El sentido de la comunidad de investigación e investigadores, ¿no? Y de la responsabilidad social también que tiene la filosofía hoy en día, ¿no? De hablar de muchos temas, muchas temáticas. Pero no, a lo mejor por ahí se fue algún tono sustancialista, pero obviamente se puede filosofar de muchas maneras, ¿sí? Pero hay que partir de una base filosófica, ¿no? Incluso se puede hacer filosofía sin ser filósofo profesional, esa es otra cuestión también, ¿no? Pero para hacer buena filosofía yo sigo asumiendo que hay que hacerla con una atención al rigor de la argumentación,
una atención al rigor lógico de las proposiciones, me parece sí que hay una base epistémica necesaria, ¿no? Pero no, espero que no se entiendan lo que yo digo en tono sustancialista, ¿no? Como que este es el modelo único, ¿no? Antes del contrario, creo que la realidad y lo que leemos de muchas colegas jóvenes, muchas y muchos colegas jóvenes, pues nos dicen de que ahí también en la filosofía debe haber frescura, ¿no? Frescura para analizar los objetos de estudio, frescura también para desbordar los campos epistémicos tradicionales, frescura para cuestionar también estos imperativos epistémicos, ¿no? O estas injusticias epistémicas también, como señalan las colegas filósofas mexicanas, ¿no? Estas injusticias epistémicas que ¿no? No sé, más o menos intenté contestar. Dice que sí. Ah, bueno, bueno, pues bueno, está bien. ¿Alguien tiene otra pregunta, duda, comentario? Aquí hay una pregunta de uno de los estudiantes, Roberto. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Durante su exposición me recordó sobre una mención que hace Ortega y Gasset. No tengo ahorita la cita directa, me parece que es del libro Rebelión de las Masas. Y pues habla sobre que pensar filosóficamente es pensar con un sistema. No sé, me gustaría escuchar la opinión sobre esta cita de usted, a ver qué opina. Sí, yo creo que sí, aunque el sistema no sea cerrado, pero yo creo que sí, por eso hablaba de los métodos también, ¿no? El sistema como un conjunto, digamos, que refleja de ideas y de conceptos, que refleja una tradición y la sistematicidad que permite desarrollar con claridad las ideas, ¿no? No se puede hacer filosofía desde lo caótico, ¿no? Creo que la labor filosófica exige una cierta rigurosidad y exige un punto de partida. Pienso yo que Ortega y Gasset lo señala en ese sentido, ¿no? A partir de esto que yo soy yo y mi circunstancia, y obviamente la pienso desde un marco sistémico y la asumo y la proceso, la reflexiono desde un sistema filosófico, ¿no? Que uno asume, con el que tiene una mayor o una mayor conexión, ¿no? Creo que no hay filosofía fuera de sistemas, aunque esta idea de sistema filosófico también cabe mencionarlo como sistema omniabarcante o en el marco de la totalidad. Yo creo que es algo que ya no veremos, ¿no? Ya no podemos pensar la filosofía en términos de aristotélicos o hegelianos, ¿no? Como aspiración a la interpretación de la totalidad, siendo la totalidad, como hemos señalado, algo dinámico, algo cambiante, ¿no? Pero sí, creo que hay que pensar con un sistema para pensar, recordemos Descartes, ¿no? De una manera clara y distinta, porque si no, nos podemos perder, en principio, en aquello que argumentamos, y segundo, podemos hacer confusos aquellas opiniones nuestras ante la escucha de los demás, ¿no? Es decir, podemos confundirnos nosotros y confundir a quien nos escucha, y entonces eso no hay una utilidad, ¿no? Y yo creo que cuando uno escribe, pues debe asumirlo, ¿no? Debe asumir un posicionamiento. Todos de alguna manera, insisto, en nuestra formación filosófica, vamos asumiendo un sistema, ¿no? Ahora insisto, no un sistema totalmente cerrado, ¿no? Un sistema que permita dialogar con otras formas, ¿no? Creo que los tiempos de la ortodoxia filosófica ya pasaron, aunque, bueno, hay algunas tribus filosóficas, bueno, que tienen sus propias ideas al respecto, pero yo sería más bien estaría en el marco de la interdisciplinaridad, ¿no? A mí me parece necesaria esta ecología de los saberes, este diálogo de las diferentes formas, un diálogo que me parece
absolutamente necesaria entre las diversas ciencias, ¿no? Y la propia filosofía. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Adelante, doctor. Rolando, pues escuchando tu conferencia, me surgen varias ideas y preguntas, nada más te las comparto para escuchar tu punto de vista. Tú estás en Monterrey, ¿verdad? Nosotros aquí en Tijuana, pues compartimos que estamos en el norte, pero aquí en Tijuana, a mí me parece que en Tijuana ni en Baja California, porque no hay una comunidad de investigadores de filosofía en el sentido formal. De hecho, la carrera de filosofía no tiene lo que llaman ahora un cuerpo académico, no tiene un grupo de profesores investigadores propio de la carrera de filosofía, no tenemos maestría en filosofía ni doctorado en filosofía, no hay instituto de investigaciones filosóficas ni en Tijuana ni en el estado. Tengo entendido que ustedes en Monterrey o en Nuevo León pues tienen posgrado en filosofía específicamente. Aquí apenas vamos a tener una maestría en humanidades próximamente. Y lo que se perfila después de eso sería un doctorado en humanidades, más que uno en filosofía o en literatura o en historia, que son aquí en Tijuana son las tres disciplinas que están integrándose para el posgrado humanidades. Entonces, yo en Tijuana veo algo que se puede llamar una comunidad, ¿no? Filosófica. Ha habido una profesionalización de la enseñanza de la filosofía porque los egresados de filosofía han ocupado las clases en preparatoria de la materia, de esta misma materia de filosofía. Hay cierta comunidad que no haya de investigación, como tú lo dijiste, retomo tus palabras, no necesariamente es algo malo, porque la comunidad filosófica pues no necesariamente se conforma como investigadores formales. La investigación en México, y ahorita tú me dices, porque algo mencionaste, está determinada por las becas que da el CONACYT. Tú estás en el CONACYT y así hay varios profesores y está bien, es una ayuda económica que se supone que debe de apoyar la investigación. Pero yo lo veo que en muchos casos es más bien la ayuda económica, porque como tú dijiste, el sueldo del profesor es precario o es modesto y ya lo complementan con la beca que da el CONACYT para que hagas investigación. Pero yo creo que lo que predomina a veces, en muchos casos, corrígeme, es lo económico, no que el profesor sea un interesado, sino que necesita ese apoyo para subsistir o mejorar sus condiciones de vida. Entonces, la investigación ahorita la veo como que está impulsada por el CONACYT, pero sirve como un apoyo económico para los profesores, más que para generar conocimiento filosófico de vanguardia o novedoso. Entonces, también oí que mencionaste que escribiste algo de la historia de la filosofía en Monterrey o en Nuevo León. Aquí nosotros, que yo sepa, nadie ha escrito la historia de la filosofía en Tijuana. No sé si haya condiciones para hablar de semejante obra. Quizás sí, habría que ver qué nos dices tú ahorita en tu respuesta de qué metodología o qué lo llevó a pensar en escribir una historia de la filosofía en Nuevo León.
hablo de Tijuana porque Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito, los otros municipios, hay filósofos seguramente, pero no tienen la licenciatura en filosofía, solo está en Tijuana, no en los otros municipios. Las escuelas privadas no tienen carrera de filosofía, ni en el futuro se ve que la vayan a tener. Posgrados en filosofía privados, porque UABC, la pública, no lo tiene. Privados, yo me atrevo a decir que no existen. Escuché de uno muy raro, sospechoso. Alguien ahí en Tijuana estaba abriendo un doctorado en filosofía, sin maestría en filosofía, y por ahí está ese proyecto extraño, perdón, le digo extraño porque nadie lo conoce. Y el grupo que lo impulsó no es una institución que difícilmente, si la buscas, la vas a hallar como información pública. Yo lo menciono más por no dejar afuera, por no decir no hay doctorado en filosofía en Tijuana. Yo me enteré de uno, pero muy extraño. En fin, Rolando, estas cosas pensé cuando te escuché, y ahorita me dices lo que piensas tú. Gracias. Gracias, Felipe. Pues en realidad son muchas cosas. Bueno, primero sobre la idea de comunidad, ¿no? Que dices que ya no hay una comunidad en un sentido formal. Aquí podemos decir que sí, hay filósofas y filósofos, pero ¿qué tanto seamos una comunidad ya consolidada, con una tradición propia? Es algo que yo pondría un poco en entredicho. Precisamente el libro que tú mencionas, El Inventario de la Filosofía de Nuevo León, lo que se propone es hacer pues una revisión histórica también y una revisión del estado del arte, por así decirlo, y de la investigación filosófica que se ha hecho y en la medida que se ha hecho, ¿no? Y si ha sido capaz de generar en el siglo XX o a partir del siglo XX una tradición propia, ¿no? Algo que la pueda hacer valer como ser reconocida, ¿no? Hacia el exterior. ¿Por qué? Porque tú sabes, en el norte, y creo que esa condición también se comparte, ¿no? En el norte las carreras de humanidades, humanísticas, pues suelen ser vistas a veces mucho como residuo, ¿no? Como diría Ortega, como bellos objetos, ¿no? Como carreras marginales para minorías que a lo mejor no tienen mucho que hacer. Y aunque hay un discurso fundante, por ejemplo, en mi universidad, ¿no? O sea, Alfonso Reyes y demás, ¿no? Lo cierto es que con el paso del tiempo, las humanidades, por lo menos en lo que tiene que ver con filosofía, pues cada vez han estado más al margen. No hay una comunidad así en sentido de una asociación profesional ni nada, aunque sí podemos decir que somos parte de otras comunidades, ¿no? De la Asociación Filosófica de México, o nos hemos integrado, por ejemplo, yo a las redes, ¿no? También, que es otra forma de hacer comunidad también, para que lo salva a uno de la soledad, ¿no? Y el aislamiento. Lo que hemos nosotros trabajado mucho es el asunto de mantener las redes y de construir redes, ¿no? De hecho, tenemos una red a la que están cordialmente invitados, que es la Red Centro Norte de Investigadoras e Investigadoras en Filosofía, y ahí vamos a cumplir casi 15 años como red. Y eso nos ha permitido, a pesar de esta diversidad y a pesar de las distancias también, en un colectivo, ¿no? En una comunidad en algún sentido. A veces con resultados más fructíferos que los propios dentro de la institución, ¿no? Para mí siempre formarme en filosofía ha sido formarme hacia afuera, ¿no? Y el reconocimiento también de alguna trayectoria, por mínima que sea, ha sido también hacia afuera. Ahora, lo que sí te puedo decir es que lo que nosotros practicamos aquí, más que la parte de la profesionalidad, que tiene su lugar, o la parte institucional, tenemos una comunidad filosófica, o sea, una comunidad filosófica fuera del aula, que eso es los proyectos que tenemos, ¿no? Que son proyectos autónomos, ¿no? Que nos hemos integrado, que hemos hecho
una labor ya de 11 años como comunidad, que tenemos un programa de radio, o sea, que hemos hecho cosas sorteando muchos obstáculos, ¿no? Y tratando de desarrollar un compromiso filosófico con la sociedad. Entonces, eso sí te diría que sí, ahí sí somos una comunidad filosófica que nos hemos estado tratando de vincular nacionalmente, que hemos tenido muchas actividades al respecto. Ahora bien, lo que tú dices, bueno, sí, nosotros tenemos acá, por lo menos en la facultad, tenemos una maestría en humanidades, más o menos de creación más o menos reciente. Tuvimos hace muchos años una maestría en filosofía. Yo soy egresado de la licenciatura en filosofía y de la maestría en metodología de la ciencia, que luego se cerró. Fue casi la última generación. Esta maestría la fundó Bunge y Eli de Gortari, por ahí en ese tiempo. Y tenemos un doctorado en filosofía, pero es como el PhD, o sea, no es un doctorado en filosofía, ¿no? Es un doctorado en filosofía con acentuaciones en educación y en estudios de la cultura, donde hasta hace muy poco se permitía realmente una investigación de corte filosófico. Te diría que también esto ha sido un proceso de vencer resistencias dentro de nuestra propia institución para que se admita la legitimidad de la investigación filosófica tal cual, ¿no? Y eso lo hemos logrado con el paso del tiempo, esa naturalización, porque lo que permeaba antes era la investigación de corte cuantitativo o del análisis del discurso, de lingüística, en fin, de estas disciplinas teóricamente más científicas, ¿no? Entonces no ha sido un camino fácil. La oferta también fuera de la universidad pública, creo que la Universidad de Monterrey tiene una maestría en humanidades y hay algo también del arzobispado, creo que hay una maestría también por ahí, pero en realidad pues sí, la carrera va a cumplir 75 años el próximo año. Y creo que, bueno, 75 años no está mal. Obviamente que ha habido etapas de mayor desarrollo y de mayor, digamos, reconocimiento de la propia carrera. También han venido, pues, en la facultad, pues han estado personalidades como Sánchez Vázquez, en fin, que han impartido cursos y demás. Pero creo que nos falta todavía como para decir que somos una comunidad hecha y derecha. Lo que dices también de lo de la investigación, que muchas veces sí es cierto, o sea, sí, la condición salarial, en el contexto de algo que luego cuando uno lo dice parece escandaloso, ¿no? En nuestra universidad, ser investigador, investigadora, creo que somos como la tercera universidad con mayor número de investigadoras e investigadores de CONACYT en el país. Creo que andamos ahí, la UNAM y luego Guadalajara y luego nosotros, por ahí andamos. Pero las condiciones en las que se hace la investigación, pues son de las más difíciles que hay en el país. Ya lo mencionaba yo, un profesor de tiempo completo, investigador aquí, tiene que dar 20 horas frente a grupo, las demás las tiene que dedicar a la investigación, a la docencia, a la investigación, a la extensión, a la tutoría y etcétera, ¿no? Por eso hablaba de la condición heroica de hacer investigación. Por eso, pues, ahí sí es vocación y compromiso, ¿no? Vocación y compromiso de horas extras, de horas que tienes que quitar a tu familia o a otros asuntos, ¿no? Nosotros hemos asumido un poco, quizás estoicamente, creo que esa es la palabra, ¿no? Como una especie de misión, ¿no? El desarrollar investigación, no sé si tan trascendente, yo lo comentaba hace unos días también cuando hablaba un poco de lo que yo he hecho, que aunque uno tiene líneas de investigación y demás, de repente pues va llegando el momento en que uno intenta por lo menos trabajar sobre lo que uno quiere, ¿no? No sobre las prisas, ¿no? A las que le obliga estar en el sistema nacional de investigadores, ¿no? De hecho, estar con esa preocupación también, si lo tengo, no lo tengo, etcétera. Estas certificaciones que no le hacen mucho bien a la filosofía,
pero de las que aparentemente está muy difícil escapar. Ojalá yo no fuera como Montaigne, ¿no? Que a los 34, 36 años, ya con todo, habiendo cumplido sus obligaciones ante la sociedad, se va a su castillo, se va y se encierra en su biblioteca, se pone a leer y se pone a escribir. Lamentablemente eso, pues eso no existe, eso es una especie de utopía. Pero lo que yo sí creo, insisto, las comunidades se hacen como formas de resistencia, y estas formas de resistencia, pues pueden ser más o menos creativas. En el caso de nosotros creo que hemos sido bastante creativos, y justamente vuelvo al punto del libro que preguntabas. El inventario fue esta pregunta que yo me hice, basado también un poco en lo que Gabriel Vargas había hecho en México, ¿no? Este inventario de la filosofía en México, para tratar de averiguar y nosotros qué, ¿no? Cómo hemos construido este camino, qué hemos aportado, qué tanto hemos seguido, digamos, el derrotero humanístico, qué tanto estamos aportando, qué significamos, qué significa la filosofía para una ciudad como Monterrey, ¿no? Con tantas complejidades, con tantos problemas graves, ¿no? Que me parece que la filosofía tendría que estar diciendo cosas, que la filosofía tendría que tener mayor presencia, las filósofas y los filósofos tendrían que tener mayor presencia, pero creo que vamos lento, pero ahí vamos teniendo más presencia en la ciudad. Y a mí, a propósito de lo que decías un poco de la sequía, de las carreras y de los posgrados en humanidades y particularmente en filosofía en el noreste de México, pues el año pasado fui a Sonora, justamente a la Unison, Universidad de Sonora, y justamente ahí hace muchos años tuvieron un programa en filosofía, una licenciatura, y no sé si llegaron a tener algún posgrado, pero actualmente no lo tienen. Y yo fui ahí como con una especie de misión, de espíritu misionero, ¿no? A tratar de sembrar la semilla para decirle, bueno, abran las carreras de filosofía. O sea, seguro que si abren estas carreras de filosofía, sí va a haber demanda. Es una especie de prejuicio barato esto de que no hay campo para la filosofía. Incluso tú conectas, ¿no? La filosofía y el mundo de la empresa, ¿no? O sea, no es tan dogmática la cuestión, ¿no? Entonces, en resumen, construir comunidad filosófica es complejo, es complicado por la cuestión institucional, muchas veces que te trata de marcar un rumbo, pero construir comunidad filosófica fuera de los marcos institucionales resulta ser muchas veces mucho más rico, ¿no? Y más vinculado al sentir propio de la ciudad, ¿no? Y no sé, bueno, dije muchas cosas, espero haber orientado un poquito con aquello que comenté. Sí, está bien. Carla. No, pues muchísimas gracias, doctor. A mí sí me gustaría agregar que a pesar de estas condiciones poco favorables en el contexto local para la investigación filosófica, pues somos dos egresadas de la carrera de filosofía, Sayac Valencia, que trabaja en el COLEF, y una servidora, las primeras en entrar al SNI, somos SNI 1. Entonces me parece que eso sí es importante de decirlo. Bueno, a nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de nuestra directora Diana Denise Merchant Ley, agradecemos al doctor Rolando Picos Bobbio por la impartición de la conferencia La investigación filosófica como ejercicio crítico de reescritura de la tradición. Agradecemos enormemente a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, y en unos segundos le haremos llegar su constancia. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de escuchar la conferencia del doctor, y continuamos con el programa. Bonita tarde. Gracias, buena tarde.